Vamos a estudiar la escritura. El tema que voy a compartir con ustedes se llama Cuando tu pecado te haya alcanzado. Escucha de qué voy a estar hablando. Algunas reuniones consecutivas estuve hablando de la oración, estuve hablando de la oración eficaz, estuve hablando de muchas cosas, pero hoy voy a hablar centrado con la ayuda del Espíritu Santo en contra del pecado. Y el tema se llama Cuando tu pecado te esté alcanzando o cuando tu pecado te haya alcanzado. Y quiero partir desde una historia que vivió el pueblo de Israel hace más de 2500 años. Síganme con atención, por favor. Sufrió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, una de las más grandes tragedias jamás contadas en la historia. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaban por ahí reunidos en Jerusalén y vinieron los sirios y asediaron y cercaron todas las murallas y no dejaban entrar a nadie ni salir a nadie. Obviamente lo que había ahí en Jerusalén, las tiendas empezaron a consumirse, los abarrotes, el agua empezó a escasear, los atunes, todo lo que pueda haber en una tienda empezó a escasear. Y aunque haya dinero, podía ir la gente y decir, ¿me vendes una lata de atún? No hay atún, ya se lo llevó el vecino. ¿Me vendes esto, plátano? No había nada. Pero obviamente empezó la gente a comerse las raíces de los árboles, como el macal, la malanga, si es que había, la yuca. Y empezaron a escasearse todas las cosas. Llegó al punto donde dice la Biblia que las madres miraban con malos ojos a los hijos, a sus bebés, porque se los querían comer por el hambre que había llegado a ese lugar. Literal, hermano. Es más, una de ellas se atreve a decirle a su vecina, vecina, comamos a mi hijo y mañana comemos al tuyo. Como agarrando valor para no comérselo sola. Y literalmente, eso es historia. Y comieron al bebé. Y al otro día, la otra diciendo, me comí al bebé de mi vecina, no puedo comerme al mío. Y empezó a esconderlo. Y la vecina dijo, tenemos que comer a tu hijo también. Y ella decía, no me lo puedo comer. Y fueron al rey y le dijeron, rey, salve. Y le dijo, ¿de qué te puedo salvar? Si Dios no hace nada por ti, ¿de cómo te voy a ayudar yo? ¿Del lagar? ¿Del vino, del trigo, del granero? No hay nada. ¿Qué tienes, mujer? Y le dice, es que esta mujer me dijo que comiésemos a mi hijo. Ya lo comí, ahora no da para comer al suyo. Les estaba yendo súper mal. Y eso era por las consecuencias del pecado. Porque el pecado los alcanzó. Pero no fue así al inicio. Al inicio tuvieron un Dios que siempre lo tenían, que los ayudaba, pero como abandonaron los preceptos, abandonaron los mandamientos de Dios, entonces Dios tuvo que abandonarlos a ellos y pasó esto en la historia. Nada más quiero leer la última parte, el desenlace, porque no me voy a profundizar mucho en este punto, pero voy a hablar del tema. El profeta de Dios profetizó y dijo, mañana se va a acabar todo, ya no va a haber esta crisis que hay económica, esta crisis de hambre, ya no va a haber. Y uno le dijo, si Dios abriera la ventana de los cielos, ¿sería eso posible? Incrédulo. El profeta le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer nada, porque no creíste en Dios. Dice la escritura que habían 4 leprosos a la puerta de la ciudad. Y ellos dijeron, si entramos a Jerusalén vamos a morir de hambre como todos están muriendo de hambre. Y si vamos con los sirios que están invadiendo nos van a matar quizá. O nos perdonen la vida. Vamos con los sirios. Y llegaron queditamente como llega todo, porque hay enemigos. Y había una casa de campaña, había una tienda. Y entraron y no vieron a nadie.
Y vieron comida que había allí y empezaron a comer. Y vieron oro que había, vieron plata que había y empezaron a guardar. Escondieron y entraron a otra tienda. Y no había nada. No había gente, perdón, se habían ido. Y empezaron a comer y a guardar. Y dice Segunda de Reyes 7:9 que mientras ellos estaban aprovechándose de todo eso, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Segunda de Reyes 7:9, por favor, aquí en la pantalla no se distraigan, por favorcito. Luego, si quieren, le pasamos para que no nos distraigamos. No es que estoy en contra de que lean su Biblia, hermanos, léanlo mucho, pero para no distraernos mucho, aquí va a estar apareciendo. Dice, luego se dijeron el uno al otro, hablando los leprosos: no está bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Sígueme, por favor, vamos a orar. Sígueme con una oración. O más bien, órale a Jesús y dile: háblame. Jesús, heme aquí delante de ti y delante de cada uno de mis hermanos y familiares y amigos que han sido invitados a esta reunión, y delante de las personas que nos ven a través del internet. Como siempre, Señor, reconozco mi incapacidad de transmitir lo que tú quieres que se transmita. Pero en cierta ocasión, según la historia, tú hiciste hablar un asna, una mula. Hazme hablar, Señor. Que no sea mi idea. No quiero hablar según mi razonamiento, sino que yo hable según tu pensamiento, Señor. Háblanos al corazón, Señor. El tema cuando el pecado alcanza a la persona, que se pueda entender y que puedan huir del pecado. Y si alguien está ahí con la mano, con el pie en el pecado, pueda salir de ahí pronto, Señor. Y nuestros jóvenes que no se han embarrado puedan decir: nunca voy a pisar. Dios, ayúdanos. Quita todo cansancio, toda distracción, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agarro estas palabras de los leprosos para basar mi enseñanza. Es día de dar buenas nuevas, y si nosotros callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. De eso voy a estar hablando hoy. Cuando el pecado, cuando la maldad alcanza al ser humano. Gracias a Dios, en su misericordia, me ha permitido vivir en ciertos lugares y en ciertas formas de vida. En una ocasión estaba trabajando en el mecanizado de Puerto Arturo, donde ustedes tienen su casa y está la iglesia de Puerto Arturo. Estaba trabajando en el mecanizado y ese día me fui a trabajar con chanclas, porque las tierras ya habían sido aradas y ya habían encolchado, donde se le llama el encolchado, donde ponen un montón una tira de nylon y ahí van sembrando la semilla. Y estaba como para irse a trabajar con chanclas. Y me fui a trabajar con chanclas sin ningún problema, pero llovió esa noche. Y mira qué pasa. Mientras voy en el pavimento no hay problema, pero cuando empiezo a poner el pie en el lodo con mis chanclas, tantito se sume, obviamente por el peso de la persona, se sume y pongo el otro pie y se vuelve a sumir y así voy. Pero digo, tengo control. Pero cada vez que das un paso en el lodo, parte del lodo se empieza a adherir a la chancla, y no solo eso, sino que empieza a salir el lodo y empieza a alcanzar el pie, literalmente. Y ya es un problema porque ya está mojada la chancla con lodo y empieza a deslizarse uno y va uno para acá y luego te estás cayendo. El pecado es algo similar a eso.
Las personas que entran al pecado, entran diciendo, tengo control. Ya sea un video tipo pornográfico que empiezas a ver como joven, o una mujer, si eres varón, y empiezas a ver a una mujer, pero tengo control, solo la vi, se ve atractiva. Pero bueno, tengo control, le voy a mandar un mensajito, ¿cómo te llamas? No, quítame tu número. Piensan que tienen el control, pero el pecado es así. Cada vez que va avanzando más la persona en eso, como el lodo, va alcanzando, va alcanzando. Es así el pecado. A muchos el pecado ya los alcanzó. Muchos de los que tengo enfrente de mí hoy en día, el pecado los alcanzó. Y luego viene el problema. ¿Por qué me estoy cayendo? ¿Por qué me estoy yendo para todos lados? ¿Por qué me está yendo mal? Porque Dios mandó la lluvia por esto y empezamos a culpar a todos. Así es el ser humano. Y no entendemos que si estamos así, es porque nosotros voluntariamente pisamos el pecado. Mira qué dice la Biblia. Solo esto he hallado, dijo el predicador, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Su propia perversión lo buscó el ser humano. No es que Dios nos haya hecho así. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a veces culpamos a Dios. Dios, ¿por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay tanto SIDA? Hay hombres sidosos en el hospital. He visto algunos que es pellejo y hueso y su tremenda barriga. Están en el hospital. Y pasas tú y dices, Dios, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué ese niño está en el hospital? ¿Por qué va a morir aquella persona? ¿Por qué va Dios, ¿por qué eres así? Y empezamos a culpar a Dios. Y nunca queremos culpar a nosotros. Que Dios nos hizo recto. Y somos nosotros lo que... Te voy a poner un ejemplo para que me vayas entendiendo un poquito más y tratar de ampliar el panorama o la plataforma donde voy a estar planteando la enseñanza. Supongamos que tú eres mi papá o mi mamá. Es un ejemplo. Eres mi padre o mi madre y me dejaste como herencia una hacienda. Hay un río hermoso que pasa por allí, hay árboles frutales. En la casa está bien bonita, todo está. Y me dices, hijo, esta es tu herencia. Por favor, dale mantenimiento y te va a ir bien. Gracias, pa, qué bueno, mi casa. Pasó un año, no la pinté. Empezó a despegarse allá la pintura, empezó a filtrarse el agua, no hice nada. Empecé a comer sabritas y a tirar las basuras al río y mis hijos y todo y el río. Luego empecé a poner, no sé, alumbrar porque se me fue la luz y compré pilas para alumbrar en las noches porque ya no pagué el recibo de agua y las pilas la tiro al río. Y luego mis hijos toman agua de ese río sucio y se empiezan a enfermar. Y luego tienen dolores mis hijos y me quejo contra ti que me regalaste la casa. Oye, ¿por qué me diste esta casa? ¿Por qué me diste esta hacienda? No, mira cómo está. ¿Se están muriendo mis hijos por tu culpa? ¿Tú qué me vas a decir? No es mi culpa. Yo no te la di así. No la cuidaste. No me culpes a mí por lo que tú estás haciendo. Hoy en día hay gente que supuestamente preparada, estudiada y dicen, y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto pecado? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y empiezan a culpar a Dios. Y Dios desde los cielos dirá, no, no es mi culpa. Yo les hice recto. Pero el pecado está alcanzando al ser humano. Dios no quería eso con su pueblo Israel y les dio un mandamiento. Vamos a verlo. Busquemos un pasaje bíblico. Deuteronomio 28:45, por favor. Dice la escritura, Deuteronomio 28:45. Y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para que guardes sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. ¿Puedo cambiar de micrófono, hermano, o será que es la bocina? Ok, yo sigo, ¿verdad? Gracias. Es que si, por ejemplo, leo un poquito, hablo un poquito así, pero como que se vibra, no sé, pero con ayuda de Dios, hermano. Ok, lo voy a volver otra vez a leer. A mí me perturba cuando el equipo no anda muy bien, pero ustedes no se perturben.
y pidámosle a Dios que me ayude. Dice Deuteronomio 28:45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para que guardes sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Mira, Dios en su misericordia le dijo al pueblo de Israel, mira, vénganse. He aquí pongo delante de ustedes el bien y ahí está el mal. Pero yo les aconsejo que escojan el bien para que les vaya bien. Si ustedes escogen el buen camino, mira, les va a ir bien. Gracias, hijo. Sí. Sí, bueno, gracias, mucho mejor. Dios les dijo, les aconsejo que escojan el camino para que les vaya bien. Pero si no escogen el buen camino, les va a ir mal y van a venir maldiciones. Es más, eso que les expliqué del pueblo de Israel, Dios se los había dicho. Si ustedes abandonan mi pacto y no me obedecen, va a llegar el momento que el hambre los va a alcanzar y se van a comer a sus propios hijos. Dios se los dijo. Y se vivió ese episodio en el pueblo de Israel porque el pecado los alcanza. Hermanos, por favor, voy a ir aplicando de vez en cuando la enseñanza. ¿Qué es el pecado? Porque si tú dices, bueno, el pecado me puede alcanzar. El pecado, bueno, ¿qué es el pecado? Si lo vemos teológicamente hablando, es la transgresión a los mandamientos de Dios. Sencillamente hablando, es todo aquello que sabemos en nuestra conciencia que está mal. Ese es el pecado. Dios tiene en sus misericordias plasmado en nuestras mentes y en nuestros corazones la tabla, sus mandamientos. Y cuando un hombre, supongamos que eres un tendero, varones, hablo con ustedes, caballeros, tienes una tienda y eres muy amable. Hola señora, bienvenida, pásale, ¿qué le da aquí? Eres muy amable. Y la señora se te quedó mirando como diciendo, este hombre me cae bien. Y todavía le haces así. No, de verdad. Hay hombres que así. Wow. Y la señora muy vecino, hasta luego. En la conciencia del ser humano, rápidamente la mente te dice, está mal lo que hiciste. Bueno, pero yo tengo control sobre el pecado, no pasó nada, solo le dice así. Pero vuelve a venir la vecina porque viene a comprar y al otro día le dices, señora, y no sé qué, y sus hijos, no tengo marido. Uy, no sé por qué una mujer tan hermosa no tiene marido. Y empieza. Y la conciencia vuelve a decir, está mal lo que estás haciendo. Eso es pecado. Porque a veces decimos, es que yo no sé qué es pecado, hermano. Todo lo que tú sabes en tu mente que está mal, eso es pecado. Ya sea que ves pornografía, ya sea masturbación, ya sea codicia, ya sea mentira, ya sea odio, lo que sea, todo lo que tu mente te dicta, eso está mal. Ok, ese pecado que está mal, eso lo alcanza a la persona. Por eso te digo, el tema se llama cuando tu pecado te alcance, luego nos quejamos. Es más, probablemente tú ya tengas problemas hoy en día con tus hijos. Supongamos que tienes un hijo de 14 años y ya probó una droga y ya no quiere venir a las reuniones y ya le empezó a ir mal. Y tú, Dios, ¿por qué me está yendo mal, Dios? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué mis hijos se portan así? ¿Por qué tengo problema con mi esposo? ¿Por qué tengo problema con mi esposa? ¿Sabes por qué? Porque tu pecado te está alcanzando. Porque si tú desde que te casaste o antes de casarte le dices, Dios, me quiero casar. Jóvenes, por favor síganme. Señoritas, ¿les interesa lo que voy a decir? Dios, me quiero casar con esa muchacha, pero no es ni cristiana. Pero se ve bien bonita, Dios. Pero tampoco se va a los cines, tampoco se va a pecar. ¿Quieres que me case con ella? No hiciste eso, no haces eso. Y eliges tú por esta me gusta a mí. Perfecto, nos casamos, hablo con sus padres. Los hermanos no estuvieron de acuerdo, pero bueno, ya ni modo, te tienen que respetar porque eres el hijo del hermano, bla, bla, bla. Y como hiciste las cosas mal, no sabes educar al niño. Y no agarras la escritura para que diga la Biblia, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. No lo hiciste. Te fuiste al baile, te fuiste a lo que tú sea y tu pecado te va alcanzando. El niño empieza a crecer. Y el niño empieza a portarse mal, el niño tiene 14 años, empieza la droga y luego tú estás angustiado, tu pecado te está alcanzando a través de tus hijos o a través de tu esposo o de tu esposa.
el pecado alcanza. Recuerden el ejemplo que puse del lodo. Sube, alcanza el pecado. Queridos amigos y hermanos, pero cuando uno entra al pecado, uno no entra de lleno. Uno entra poco a poco, como el ejemplo que te puse de la señora que atiende, o no sé, a lo mejor tú no tienes tienda. Y diga, bueno, ese ejemplo no aplica a mí porque no tengo tienda, pero la vecina de al lado, aunque no tengas tienda. O no sé, agarras un taxi y la que va manejando es una muchacha bien hermosa. Ah, ¿usted es taxista? Sí. Y no tiene miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Bueno, una mujer hermosa debe de tener miedo porque cualquier hombre la puede secuestrar. Y empieza. Parece que nada. Y luego, ¿qué número de taxi era? Y ese pecado la va a alcanzar. O lo va a alcanzar. Pero empezó así suave. Después empezaron a mensajear. Se tienen los números, se mensajea con él. Luego te voy a buscar a tu trabajo, dice la señora, y lo va a buscar en el trabajo, lo lleva otra vez allá a su casa y le da servicio, ya no le cobra y empiezan a agarrarse las manitos y el pecado los alcanza porque él tiene esposa. Al rato llega a su casa peleando con su esposa, enojado, y hay pleitos, hay separaciones y los hijos se tienen problema porque el pecado los está alcanzando, pero no empezó así. Quiero sacarte y mostrarte el ejemplo de Judas, el peor traidor de la historia. Tú sabes cómo acabó él. ¿Cómo acabó? Mira, ahorita vamos a ver cómo acabó. Te adelanto nada más. Según Mateo, se ahorcó. Pero según Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, dice que cuando cayó, se reventó. O sea, hay una hipótesis. O podemos especular, hipotetizar. Se ahorca. Y quizás la misma soga se revienta y ¡paz! O alguien lo quiso, no lo sabemos. Pero uno dice que se ahorcó y el otro dice que se cayó y se reventó. Y sus entrañas. ¿Por qué acabó así ese hombre? Porque su pecado lo alcanzó. Pero no empezó así. No empezó diciendo, mira Jesús, te voy a vender con un beso. Empezó, él era el tesorero, hermanos. Tesorero en el movimiento de Cristo. En el grupo cristiano, él era el tesorero. A ver, necesitamos un tesorero, dice Jesús. O no sé quién dijo un tesorero. Pues yo, no tengo problema por llevar la caja. Ok. Empezaban a caer las ofrendas. Y quizás al inicio decía, bueno, esto es, Dios sabe mi necesidad. Él sabe mi necesidad. Así es que voy a agarrar 100 pesitos para comprar un pollito asado para comer con mi familia. Quizás al inicio era válido. Yo sigo sirviendo a Jesús. Y pasaron unos meses y ya no solo era un pollito, sino que un lujito. Después del pollito quiero comprar también un pastelito, un postrecito, ¿no? Poco a poco empezó a sustraer. Porque la Biblia menciona que era ladrón y sustraía. Poquito a poquito empezó, un lujito. Y luego se acostumbró. Hermanos, aguas. Muchos grupos cristianos llenos de Dios empiezan bien. ¿Conoces predicadores que lo único que le interesa hoy en día es esto? Mira, el dinero, aguas. Cuidado con eso. Estamos atestados de muchos predicadores que no le interesa tu alma. No les interesa si ya te fuiste salvo, si ya restituiste, si cómo estás, hermana, hermano, quiero que... No. Les recuerdo por ahí sus ofrendas, hermanos. Les recuerdo sus diezmos, hermanos. Les recuerdo esto, les recuerdo su cooperación. ¿Por qué es tan recuerda y recuerda eso? ¿Y por qué no recuerda? Te recuerdo tu alma, hermano, no te vayas a extraviar. Te recuerdo tu alma, hermanos. Les recuerdo la oración, hermano. No. Les recuerdo esto. Judas poco a poco empezó sustraer. Él sabía que el dinero que había era para los pobres. Él lo sabía. Vamos a leer este pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 5 y 6. No solo me voy a enfocar en el dinero, pero es un punto peligroso, así como todos los pecados. El Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 5 al 6 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Primera pregunta. ¿Quiénes son los que tienen acceso más rápido a robar? Los que están cerca de la bolsa. Él literalmente, bueno, pero te explico toda la historia, el contexto. Jesús llegó en una ocasión a una aldea donde frecuentaban normalmente. Jesús tenía un amigo llamado Lázaro y allí iba Jesús. Normalmente llegaba, lo atendían. Marta era una mujer muy trabajadora, sirviendo. ¿Qué va a hacer para atender a Jesús? Y María, en una ocasión, se acordó que tenía un nardo puro de mucho precio y vio que entraba la persona más importante de su vida. Y fue donde estaba su frasco y vino y lo derramó ante Jesús. Ahí se lo empezó a untar y todo. Y Judas, que estaba ahí, dice que al ver eso dijo: ¿por qué este desperdicio? Pero mira que me llama la atención. Pudo haber sido vendido y dado a los pobres. Tenían muy claro en aquellos tiempos que el dinero que entraba no solo era para cualquier cosa, también era para los pobres, para los necesitados, para los enfermos. Es decir, en una iglesia hay hermanos responsables. Se tiene que ver que haya también, si hay entrada en una iglesia, para los enfermos. Para si se enfermó a alguien, Judas lo tenía claro, aunque no lo practicaba. ¿No será que te estará pasando lo mismo? El dinero que entra a una iglesia, vamos a destinar un poco para la congregación, estamos construyendo. Vamos a destinar un poquito para el equipo. Imagínate que nos llenamos de un local grandísimo. Y nos llenamos de bocinas y micrófonos que no suenen como este que estaba sonando. Puros micrófonos de lujo. Puros Shure. Pero no tenemos dinero para el enfermo. Se enfermó la hermana. ¿Quién le va a llevar una ofrenda? No hay. Es que yo lo agarré para el micrófono, yo lo agarré para esto, yo lo agarré para el otro, yo lo agarré para el otro. Judas lo tenía claro. Es más, sus palabras fueron. Y no se le rechaza por eso. Sino ¿por qué? Porque dice la Biblia que aún teniendo claro que el dinero que entraba, parte se tenía que destinar para eso, era ladrón y sustraía. Tiempo presente continuo. No dijo sustrajo. ¿Sí? La maestra Ana Teresa me entiende y todos, muchos me entienden. El verbo sustraer es agarrar, pero una vez. Pero sustraía quiere decir que estaba normalmente sustrayendo, tiempo presente continuo. Así empezó Judas. Empezó sustrayendo para su necesidad, para su esto, para lo otro, y luego quizás ya ni lo necesitaba. Quizás ya no lo necesitaba, ya estaba en paz, todo normal, todo ya tenía. Pero bueno, como ya estaba acostumbrado, empezó más. Llegó al grado tanto que cuando se enteró que toda la gente, la mayoría de los judíos de su época no querían a su rabino, dijo: aquí hay entrada de billete, aquí hay negocio. Dice la Biblia que fue donde estaban los sacerdotes y le dijo, ¿qué le dijo? No le dijo cuánto me vas a dar. ¿Qué me queréis dar? Sí, no le dijo cuánto, sino qué tienes. Ellos tenían mucho dinero, pero manejaban oro. Eran los ricos de su época. ¿Qué me van a dar? Y yo se los entrego. Escucha, ¿cómo empezó el pecado de Judas? Una necesidad. Probable una necesidad. Necesito comprar un pollito asado para comer con mi familia. No tengo dinero. Lo agarro. Pero así empezó. Hasta que sustraía normalmente. Hasta que llegó el punto que dijo: yo lo voy a entregar. Y hermanos, eso pasó. Literalmente dice la Biblia que buscaba la ocasión de cómo entregarlo. Porque ya le habían dicho: te vamos a dar 30 piezas de plata. Va, son buenas. Estaba acostumbrado. Estaba su pecado a punto de alcanzarlo. No empezó así. Él creo que nunca pensó que iba a traicionar. Miren, dice, vamos a leer el Mateo 27.
versículo 1 y 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, viendo que Jesús era condenado porque le estaban llevando a la muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Oye, piensa lo que te voy a decir. En su mente lo alcanzó su pecado. Vamos a pensarlo. Lo entrega, es más, peor. Cualquiera entrega algo de mala gana. Pero Judas, cínico, traidor, hipócrita, llegó donde estaba Jesús. Salve, maestro. Y le da un beso. Y Jesús le dice: Judas, con un beso traicionas al maestro. ¿Eres capaz de venderme por 30 piezas de plata? Hipócrita. Y lo llevaron, lo agarraron a Jesús y empezó. Y su pecado lo empezó a alcanzar. Cuando dijeron: vamos a darle muerte a Jesús, y viendo que era condenado, ya sea Jesús o él, dijo: yo no quiero este dinero. Es inocente Jesús. No es verdad. Yo hice mal. Y fue donde los judíos, los rabinos de ahí, le dijo: oigan, yo he pecado. Su pecado lo había alcanzado demasiado tarde. Yo he entregado sangre inocente. Y le dijeron: allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Nosotros tenemos lo que queremos. Y agarró las monedas que tenía y las arrojó. Ya no quiero nada. Hay personas que aún en el placer sexual se han arrastrado tanto y han cambiado a Jesús por pecado sexual, por dinero o por cualquier cosa. Y luego, cuando sus pecados los alcanzan, hasta aborrecen eso. Puedes aborrecer cualquier pecado cuando te alcanza. Pero no es así al inicio. El pecado se muestra hermoso, se muestra grato, si no nadie lo tuviera, nadie lo practicara. Pero viendo que era condenado, los arroja, dice: ya no quiero nada, porque el pecado lo alcanzó. Y se fue, dijo: me voy a quitar la vida, no vale la pena vivir. Y agarró una soga o algo y la colgó y se ahorcó. Y ahí acabó. Su pecado lo alcanzó. Su pecado lo alcanzó. Yo quiero preguntarte, ¿no será que tú en este momento ya estás cosechando parte de tu pecado y todavía te quejas contra Dios? Dios, ¿por qué mi esposa me trata así? ¿Por qué mis hijos son así? Por tu pecado. Porque no lo buscaste. Porque no te rendiste a Él. Porque Él a tiempos te dijo: búscame, sígueme. Y no lo hiciste. Y hoy en día te quejas. Dios, es que tengo un esposo que no lo aguanto. Dios, tengo una esposa que no la aguanto. Te está alcanzando tu pecado. Es más, te voy a dar un testimonio. Un hermano llamado Francisco, el hermano Panchito. El testimonio es este. Él se convierte cuando ya tiene la edad avanzada, tercera edad. Dios lo alcanza, le pide perdón. Dios, perdóname de verdad, Dios. Estoy arrepentido. Y Dios lo perdona. Cuando iba a morir el hermano Panchito, el que lo cuidó esa noche, antes de morir, empezaron a intensificarse los dolores en su cuerpo. Y empezaba a gritar: ¡ay! ¡ay! Y se desmayaba de dolor. Y cuando regresaba le decía al hermano Miguel: Miguel, Dios sí perdona los pecados, pero lo que tienes hecho aquí en esta tierra lo tienes que pagar. Y volvía a quedarse: ¡ay! Los dolores. Es más, la misma Biblia dice: no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, tu pecado, del pecado segará corrupción. Hay personas que ya están enfermas. Es más, yo me he puesto a pensar cuando oro por los jóvenes. Oro por los jóvenes y yo le decía a Dios:
¿Por qué no te entregan su vida? ¿Por qué no te entregan lo mejor que tienen las señoritas, los jóvenes? Porque muchos adultos vienen a entregarle a Jesús, pero ya desperdiciaron su vida. Ya le entregaron al mundo, al demonio, a los placeres, todo. Y lo último que le queda le vienen a entregar a Dios. Y Dios te está bien, Dios los perdona. Yo tengo varios jóvenes aquí, entrégale tu vida a Dios. No desperdicies tu vida. El pecado te va a alcanzar. Busquen a Dios, jóvenes. Es triste de verdad. Ese testimonio del hermano no se me olvida. Y él le dijo, hermano, Dios sí perdona nuestros pecados, pero lo que tienes hecho, por eso luego tienes tantas enfermedades. Es que me duele el riñón, es que me duele la cabeza. El pecado te está alcanzando, pues toda la maldad que hiciste, ¿crees que no la vas a pagar? ¿Crees que no, Dios no? Oye, hermano, pero ¿a poco Dios cuando perdona me exime de las consecuencias? Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Y no lo puede hacer, sí lo puede hacer si quiere. Pero lo que dice es que lo que sembraste, eso vas a cosechar. Él en su pura misericordia, si Él quiere te dice, mira, te perdono y aparte te eximo de toda la consecuencia que vas a cosechar. Bendito Dios. Pero si no lo hace, nosotros debemos de decir, lo merezco. Merezco esto, Dios. No me voy a quejar en tu contra, porque yo busqué el mal, porque yo hice las cosas mal. Queridos hermanos, por ahí si tienes alguna enfermedad y algo, tú mejor di, en vez de renegar en contra de Dios, Dios, me está alcanzando mi pecado. Está bien, Dios, yo lo merezco, Dios. No te voy a condenar, no te voy a estar cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy tu siervo. Sí, lo eres ahora, pero antes de quién eras siervo. Así es que volviendo al punto de Judas. Judas empezó poco a poco, aguas. Y ese ejemplo es en cuanto a dinero. Pero así puede ser en cuanto a cualquier pecado. El pecado sexual empiezas poco, mandando un mensajito, ¿qué comiste hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Te queda bien la blusa? ¿Te queda bien? ¿Tienes bonitos ojos? Y empieza. Cuando vengas a ver, tu pecado te alcanzó. El pecado alcanza. Quiero que leamos Salmos 1:1. Y quisiera para aquellos que todavía están a tiempo, jóvenes, señoritas, escuchen qué dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice que es esa persona? Bienaventurado. No debe nada. No ha hecho nada. Señoritas, si no se han embarrado en el pecado de la sexualidad, de la pornografía, del alcohol, no lo hagas, porque vas a ser bienaventurado. No vas a deber nada. No te va a alcanzar nada. Pero no lo entendemos a veces. Es que mi papá no quiere que yo viva la vida. Es que mi papá es el único que me anda poniendo trabas. No es tu papá. Es el amor de Dios a través de tus padres diciéndote, hija, esto no, hijo, esto no hagas esto, hijo. Pero lo hace por amor. Es más, sin hablar mal de nadie, échale un ojito a tus parientes. ¿Cómo les está yendo a tus padres? A tus tíos, en sus matrimonios. ¿Cómo les está yendo? ¿Conoces gente que le está yendo mal? Están al borde del divorcio. Y aún así, no deciden, los que lo están viendo, no deciden buscar a Dios. Escucha, hay un dicho que dice que el inteligente aprende de los errores ajenos. Perdón, el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores ajenos. No seas inteligente. El inteligente aprende de sus propios errores. Pero ¿por qué aprender de los propios errores si has visto que a otros les ha ido mal? Porque no buscaron a Dios. Sé sabio. Aprende de los errores ajenos. Mira cómo le fue a mi papá, mira lo que fue a mi mamá, mira cómo está mi tía, mira cómo está mi hermana, mira cómo está. Aprende y di, Dios, yo te entrego mi vida. Los invito, jóvenes, a todos jóvenes, señoritas que están a tiempo, ríndele tu vida a Dios, es por tu bien. O aún aquellos que todavía están jóvenes y están casados y no te has hundido en el pecado. O estás ahí quizás pisando el pecado a través del celular, a través de una amiguita.
aguas. Desiste, sé sabio, huye. Jóvenes, por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye porque te van a alcanzar. ¿Qué quiere decir huye? ¿Quiere decir dale la vueltecita nada más así de lejecitos? Mira, aquí hay problema. Huye. Huye, escápate. Pero hoy en día los jóvenes creen que tienen control sobre el pecado. O como el ejemplo que te puse, no me voy a manchar, pongo el pie en el lodo y se mancha tantito, pero la chancla abajo y el otro, no me voy a manchar, te equivocas. Por su propio peso, tu propio peso te va a alcanzar. Así hay muchos que dicen, creen que tienen control sobre el pecado. El pecado los alcanza. Jóvenes, por favor leamos todos, no solo los jóvenes, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Y dice cómo le va a ir, viene la consecuencia. Será, sigamos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que haga, hermano, qué bendición para aquellos que no se meten al pecado. Jóvenes, señoritas, les quiero mirar las caras. Busquen a Dios. Jóvenes, busquen a Dios. Busquen a Dios. No jueguen al valiente. ¿Sabes? En la Biblia existe un hombre fuerte, el más fuerte de la historia en Israel. ¿Quién fue? Le jugó al valiente. Terco como él solo. Sus padres le dijeron, hijo, no hay hijas en el pueblo de Israel como para que vayas a Timnat, como que vayas allá a las filisteas. No, es que yo quiero una de aquella, me agrada. Tómemela por mujer. Dalila, después, aquella mujer. Oye, ¿en qué consiste tu fuerza? Bueno, esto, lo otro, pensaba que tenía control. Lo había dominado Dalila. Y Dalila le decía, y le hablaba al corazón, le decía, oye, tú me estás engañando, y no que me quieres, no que me amas, y no me has dicho en qué. Y le declaró. No fue valiente. El hombre más fuerte fue dominado por una mujer. Y el hombre más sabio de la historia, hablando de Salomón, lo mismo. Dice la Biblia que tenía muchísimas mujeres. Y cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a los dioses, a los ídolos. Y todavía se le ocurre hacerle un altar a Moloch. Y a poder contentar a las esposas. Porque no puede tener uno control contra el pecado. Huye del pecado, huye. Si ya estás metido ahí en el pecado, algo, con tus compañeros, con comentarios, con pecado sexual, con placeres, con comentarios, huye, escápate, estás a tiempo, te va a alcanzar tu pecado. Pregúntale a los demás, pregúntale a los adultos si quieres. Oye, ¿por qué estás así? No, es que me fue mal, me lo dijo mi mamá, no me convenía ese chico, pero no le hice caso. El pecado alcanza a uno. Hay quien está a tiempo de salir del pecado. Hay quien está atrapado con el alcohol. Lo mismo es el alcohol, ¿eh? Lo mismo es la droga. Es lo mismo. Piensa que tienen control. Es más, he platicado con muchos adictos a la droga. Y me decían, mira, siempre había pensado que yo podía salir de eso cuando quería. Pero no podía. Oye, ¿cuándo vas a salir? En su momento, yo voy a salir, yo tengo control de eso. Cuando yo diga hasta aquí. Pero nunca llegaba a eso. Pero empezaba con un cigarrito, poquito a poquito. El pecado jala. El pecado, en otras palabras, es como un tremendo pulpo que tiene muchos tentáculos. Que suavecito empiezas a jalar uno de estos tentáculos y ¡pum! Se pega como una ventosa.
y te empieza a abrazar y luego saca otro tentáculo y así, y tú sigues ahí en las redes sociales con la amiguita, con la pornografía, con el pensamiento y te está abrazando como un pulpo y te está trayendo a él. Huye del pecado. De todo lo que tu mente te dicta que está mal, huye, escapa. No le des la vuelta, ni siquiera en tu mente, porque sabes que el diablo es tan demonio y tan malo que ¿dónde trabaja primero? Aquí trabaja en la mente. Te pone un pensamiento, oye, tus padres no te quieren. Ese amigo sí te quiere. Si tú te huyes con él por los problemas que tienes con tu papá, si tú te vas con él vas a ser mejor, vas a ser feliz. Y viene el tipo también, el diablo lo mismo lo manda. Y viene, oye, ¿cómo te va con tu papá? No, mi papá es bien gritón. Pues si quieres vente conmigo la vas a, ya mira cómo somos nosotros, nos vamos a ir al cine, vas a pasarla feliz. Y le pone una risa bien bonita y la muchacha, y el diablo aquí la trabajó. Al rato se va con él, queda embarazada, el otro se va para su pueblo, quién sabe de dónde era. Y ella quedó embarazada y regresa a su casa, mami, perdona. Papi, perdóname, hija, te lo dije, mija. Y le empiezan a destruir la vida por el diablo. Y aquí, no jueguen con el pecado. Hermanos, si el pecado no fuera tan terrible, Jesús no debió haber venido entonces. ¿Por qué vino Jesús? ¿A salvar a su pueblo de qué? De sus pecados. O sea, es tan terrible el pecado que Dios sabe que el pecado abraza, consume, los alcanza. Y Dios dijo, voy a dejar mi cielo, voy a dejar mis ángeles, voy a dejar todo y voy a interferir en la historia como raza humana para darles una oportunidad. Porque Dios sabe cómo es el pecado. Jesús lo sabe. Y tú lo tienes que entender hoy más que nunca. Si quieres, dile, Dios, ayúdame a entender el pecado. Parece que tengo control. No tengo control. No tienes control. El pecado te va a alcanzar. A su tiempo, dice la Biblia, sus pies resbalarán. Por favor, Proverbios 1:7, mientras tomo agüita. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leámoslo juntos, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, no sean insensatos. No desprecien la enseñanza. Esta enseñanza que Dios te está llegando, si eres joven y me estás entendiendo, no la desprecies. Si eres adulto y sabes que estás como tratando de incurrir ahí, metiendo tu pie, tu mano en el pecado, el pensamiento ya está invadiendo aquí, el pensamiento del pecado está invadiendo tu mente. Sé sabio. Sé inteligente. Dile, Dios, dame tu temor para huir del pecado. No quiero ser insensato. Los insensatos, los que no, lo digo con mis palabras, una frase coloquial, los que no carburan, no comprenden. No, yo creo que sí es verdad el pecado, pero yo tengo control sobre eso. Eso es una mentira. El más sabio que te dije, que es Salomón, sabio debió haber sabido eso. Pero jugó al pecado, jugó a eso, le dio la oportunidad. Hermanos, vamos a ver otro ejemplo, por favor. El ejemplo que vamos a ver ahorita es de aquel hombre que escribió el Salmo 1:1. Si no me equivoco, es el mismo David. Antes de hablarte de David, de su pecado de David, y para que ya tengas bien claro de qué tipo de pecado te voy a hablar del pecado de sexualidad. David en la Biblia, en el libro de los Salmos, lo puedes visualizar como un hombre temeroso de Dios, como un hombre prudente, como un hombre que vivía en santidad. Es más, en una ocasión David le dijo, Dios, escudriñame, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad, porque yo rectamente he caminado delante de ti.
porque yo he hecho esto, Dios. Era recto en su tiempo. ¿Por qué voy a decir esto? Porque es probable que los hermanos que me están escuchando, que son convertidos, puedan pensar, ese tema que dieron hoy en la congregación de Cancún estuvo buenísimo para los que no se han convertido. Somos buenos para echarle la culpa, para direccionar. Pero escúchame, Judas, ahorita voy al tema de David. Judas era discípulo. Era discípulo. O sea, no me gusta que diga, bueno, traidor, mi hijo traidor que no ama a Cristo. Mi mujer es una traidora por mí. Sí. No, aguas. Era Judas. Era un discípulo. Te puede pasar a ti. Puedes empezar a estar coqueteando con el pecado como lo hizo él con el dinero. Ok, David entonces, en su momento, era un hombre recto. Pero dice la Biblia que sucedió que cuando salen los reyes a la guerra, voy a entrar hablando de ese tema ya, tenían que salir los reyes a la guerra, a luchar. Pero David se dio ese permisito diciendo, pues soy el rey, que vaya el general Joab y que vayan todos mis soldados, yo me quedo aquí tranquilo, quizá luego los alcanzo. Cuando dice la Biblia que sucedió que iban los reyes a la guerra, no está dando a entender que él debió haber ido. Pero se tomó ese plebiscito y paseándose en su terraza, en su balconcito, como lo quieras comprender, ese no es el punto importante, echó ojito y vio una mujer que se estaba bañando. Esa mujer era la mujer de su guardaespaldas. Se estaba bañando. No debo de ver porque yo tengo mi mujer. Ay, no debo de ver porque así empieza, hasta muchos jóvenes. Ay, ¿sí? O si es el celular, ya no lo voy a ver, pero no lo vuelvo a ver. David se dio el permiso, pues voy a verla. Y en la mente vino Satanás a trabajarlo, decirle, mira, pues, pregunta de quién es. Tú eres el rey. Tú mandas. Todos están a tus órdenes. Por favor, ve a investigar de quién es esa mujer que vive por allá. Es mujer de Urías Eteo. Peor todavía. Cuando la Biblia dice que era mujer de Urías Eteo, está diciendo que era de los hijos de Et. No era judío. Pero como había visto aquel gentil, como David amaba a Dios y peleaba por Dios, él dijo, yo quiero servir al Dios vivo. Y vino y se hizo guardaespaldas de un judío. Y traicionar a alguien que le mostraste el camino. Pero aún así, con todo eso, dice la Biblia que le dijeron, es mujer de Urías Eteo, tráiganmela. Se la traen, se acuesta con ella y luego la manda a su casa. No pasó nada, todo está bajo control. Todo bajo control. Ese día quedó embarazada aquella mujer llamada Betsabé, la mujer de Urías. Queda embarazada, llega el periodo que tiene que venir, su periodo, y no viene. Y en su mente está, no viene mi periodo, no viene, ¿qué pasó? Con todo respeto. Finalmente, cuando vio que ya no venía su menstruación, le mandó a decir al rey, estoy encinta, estoy embarazada. Él se apesadumbró, porque él dijo, no puede estar embarazada porque no está Urías, acá Urías está en la batalla. Y manda a traer a Urías Eteo. Vamos a esperar tantito porque están platicando ellos aquí. Voy a continuar. Manda a traer a Urías, el soldado. Lo trae. ¿Cómo va la guerra? Ya era cínico, ya era hipócrita. ¿Cómo está el estado de la guerra? Muy bien, estamos batallando y todo. Perfecto, está bien. Anda a tu casa. Ve a tu casa. Y él dijo, el general
mi señor está allá peleando por Dios, por el arca del pacto. Y yo me voy a ir a dormir con mi mujer. Por vida tuya que yo no voy a ir. Y ese día lo embriaga. Le invita vino hasta embriagarlo. Piensa hasta dónde estaba ya la mente minada de David, un hombre que había amado a Dios. Ahora tú quizás estarás pensando, si eres cristiano, hermano, ¿por qué explicas eso en una congregación donde no se han convertido? Porque quiero que entiendan todos que la Biblia muestra todos los errores de los seres humanos para que no caigamos en lo mismo. Pero exalta el poder de Dios y la misericordia de Dios para que lo busquemos. Teocéntrica la Biblia. Es Dios el que es el único bueno aquí. Este hombre estaba haciendo malas cosas. Porque todavía dice la Biblia que tomó un presente de la mesa real y se lo envió. Y cuando llega y Betsabé ve un presente de la mesa real del rey y no viene el hombre, lo embriaga y a un briago no fue a dormir con su mujer. Y le dice, oye, ¿veniste de lejos? ¿No puedes ir a estar con tu esposa? Y se lo dijo, por vida tuya que yo no voy a ir. A la segunda vez que vio que no iba a dormir con su esposa, se le ocurrió una idea emanada del mismo infierno. Escribe a Joab y mándalo con él mismo. Y escribió, pon a Urías Eteo al frente de la batalla, donde veas que están los arqueros más fuertes, mejores, tiradores, bla, 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 para que muera. Y le dijo a Urías, llévale esto al general. ¿Imaginas Urías? Bien inocente el hombre, pensando que David ama a Dios. Nunca puedes pensar que un hombre no va a fallar, nunca. A veces pensamos, es que el hermano no va a fallar, por eso yo no lo voy a cuestionar. Cuestiónennos. Dígame, hermano, ¿por qué hiciste eso? ¿Eso no está bien? Porque este hombre, tan sencillo, agarró el pergamino o el rollo y lo llevaba con él. Lo tengo que llevar a donde está el general, mi señor. Lo que manda decirme el rey. Y no sabía que estaba llevando su propia sentencia. Oye, ¿quién hizo eso? Un hombre que se suponía que amaba a Dios. Erró el camino. ¿Tú crees que tú si eres? Yo soy cristiano, hermano. Yo llevo 1 año de convertido, 2 años, 3 años. ¿Yo no voy a errar el camino? Hermano, lleva y llega con el pergamino, con el rollo, con el papiro y se lo entrega. Y no lo abrió en el camino este hombre. Y lo abre y se le queda viendo. Gracias. Y lo dice, mira, ya veniste, ponte allá. Él sabía dónde estaban los mejores arqueros. Métete allá, allá te quiero. Sí, él entró allá a luchar. Él había dicho, el arca de Jehová está allá, en pleito. Mi señor, yo no voy a hacer eso. Yo quiero pelear por Dios. Y ahí los mejores flecheros lo traspasaron. Y murió. Y le mandan a decir, ya murió Urías. No se preocupen, la espada hiere para acá, hiere para allá. No hay problema, es normal. Tráigame a Betsabé. Pero dice la Biblia que eso que David hizo fue reprobable ante sus ojos. Y miren lo que pasó. Segunda de Samuel 12, 9 y 10. Dice la Biblia, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué le dijo? La espada no se va a apartar jamás de tu casa. Es decir, pecaste y vas a cosechar las consecuencias. Es así. No te quejes si te portaste mal. De verdad te lo digo de parte de Dios, hermano. Si te has portado mal, has sido infiel a tus hijos, los has tratado mal, infiel a tus padres, infiel a tu mujer, infiel a tu esposo,
y te empieza a ir mal, tienes dolores, es que me duele el páncreas, no te quejes, porque tú lo buscaste. ¿Sabes qué pasó? Cuando el profeta le dijo, así dice Dios, ¿sabes qué hizo este hombre? Se arrepintió, dijo, pequé contra Jehová. Dice la Biblia que Dios le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no vas a morir, pero la espada no se va a apartar jamás de tu casa. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho que está mal? ¿Qué has hecho? Y quieres que te vaya bien. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tienes hecho mal te tiene que alcanzar tu pecado. Y es probable que varios de ustedes ya los está alcanzando su pecado. Y te tiene que quedar claro para que le digas, Dios, perdóname. Y si me va a ir mal por mis consecuencias, está bien. Lo merezco. Pero dame una oportunidad de vivir para ti. O mi segunda generación, que no le pase lo mismo. Mi primera generación, mi segunda generación, mis nietos, que no le pase lo mismo. Y los jóvenes que están aquí todavía no se han embarrado en el pecado. No lo hagas. Y si por ahí un adulto está como queriendo coquetear con una señora, con un joven, no lo hagas, huye. No es un juego el pecado. Si Cristo tuvo que abandonar, te repito, su trono para morir, para librarnos del pecado, y tú coqueteando con eso, David se portó tan mal que le quitó la mujer a Uría, ya te lo expliqué, era su guardaespaldas. Pero cuando vino el profeta le dijo, así dice Dios, la espada no se va a apartar jamás de tu casa. ¿Por qué tuviste en poco eso? Hermano, a partir de ahí, David no fue lo mismo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Te lo voy a explicar. Una hija de David era tan atractiva que uno de sus hermanos fue y se acostó con ella. Síganme, por favor, no se distraigan. Es más, hubo incesto en esa vida, en sus hijos. En otra ocasión, su hijo Absalón empezó a perseguir a su papá. ¿Qué estaba cosechando David? ¿Qué había dicho Dios? La espada no se va a apartar jamás de tu casa. Así es que para aquellos que saben que han hecho mal en su vida y has actuado mal y te viene un dolor de cabeza, te viene cualquier cosa que venga terrible, no condenes a Dios. Di, Dios, es mi culpa. Te estoy entregando lo que me queda. ¿Sabes qué? ¿Sabes que bendigo a Dios que me alcanzó cuando era un muchacho? Y ahí está el hermano que me compartió en un parque. Y no me dejaron los hermanos. Me iban a buscar donde yo estaba. Bendigo a Dios que me alcanzó. Hay jóvenes que puedes entregarle tu vida a Dios. Dios, te entrego mi vida. Recuerden lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado. Pero si alguno de ustedes está en el pecado, mi consejo es renuncia al pecado. Renuncia. Dios, por favor, perdóname. Y las consecuencias que todavía voy a tener, ayúdame a pasarlas. Te entrego mi vida y te encargo mi generación. Ellos no tienen por qué pagar lo que yo hice. Y Dios en su benevolencia va a escuchar tu oración. Pero si te está yendo mal, entiéndelo. La espada no se aparta. Las consecuencias las tienes que vivir. Pídele perdón a Dios. Dile, Dios, por favor, perdóname. Y te repito, Dios sí perdona, pero no quita consecuencias. Ejemplo para ir terminando. Supongamos que sales de tu casa y empiezas a tirar piedra para arriba y te vuelves a guardar en tu casita. Un mes más sigues tirando piedras a todo mundo y te vuelves a guardar. Y te arrepientes. Dios, por favor, perdóname. Perdóname de verdad. Ya no voy a hacer nada mal. Me voy a portar bien. Y empiezas a vivir la vida y empiezan los problemas a caerte. Y es cuando dicen, ¿por qué me está yendo mal si estoy buscando a Dios? Si antes que yo no buscaba a Dios me iba mejor. Porque antes te escondías.
Pero hoy, ¿qué dices? Dios, voy a enfrentar la vida. Voy a enfrentar lo que tengo hecho. Pues que me vaya mal, ni modos, ayúdame. Dios sí ayuda. Dios es bueno. Por favor, que se te quede claro. El pecado alcanza. El pecado te puede alcanzar. Así es que si estás en un pecado, en cualquier tipo de pecado, renuncia. Dile, Dios, perdóname y ayúdame, por favor, a poder sufrir las consecuencias. Y Dios en su misericordia ayuda. Al mismo David en una ocasión, Dios le manda a decir a través de un profeta, escoge qué quieres. Esto, o que caigas en mis manos. Y él que dijo, que yo caiga en tus manos, Dios, porque yo sé que tú eres misericordioso. Yo sé que tú vas a hacer misericordia conmigo. Ya no sigas pecando, hermano, amigo, jóvenes. Huye del pecado y dile, Dios, quiero caer en tus manos porque sé que eres misericordioso. Dios es misericordioso. Tenemos que huir del pecado. Renuncia al pecado. Odia el pecado. Repúdialo. Pero es que mi carne lo pido. Aunque tu carne lo pido, huye. Te va a destrozar. Te va a hacer pedazos. Mira, muchos matrimonios están hechos pedazos por el pecado. Muchas iglesias, hermanos convertidos, muchas iglesias están hechas pedazos. Están muertos. Hay ruina nada más porque permitieron el pecado. Por favor, dile, Dios, ayúdame a ver. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Quiero hablar, les estimo mucho, jóvenes, señoritas, porque Dios me alcanzó cuando yo era un joven. Y gloria a sus muchas misericordias. Jóvenes, por favor, no creas que eres fuerte al pecado. El pecado te va a alcanzar si juegas a él. No puedes tener control de eso, señorita. Aguas con lo que ves en el internet. Aguas con lo que viene en tu mente, en tu pensamiento. Renuncia al pecado. Jóvenes que están caminando con Dios, cuando veas que en tu mente viene un pecado, dile, Dios, ayúdame a odiarlo. Ayúdame a huir de eso. Lucha en contra del pecado. Y si alguien de los que está aquí presente sabe que está metido en el pecado, hoy dile, Dios, por favor, perdóname. A lo mejor eres como el Judas, que vienes a la congregación y sabes que te estás portando mal. Judas, te va a alcanzar tu pecado. Con Dios no se juega. Porque Judas vino diciéndole, salve, maestro. Y le dio un beso, hipócrita. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, creo que estoy como Judas? O estoy como David. Pero si tu pecado sabes que te va a alcanzar, pues hoy dile, Dios, hoy renuncio al pecado. Hoy puedes renunciar al pecado, amigo. Tú que no te has convertido y que sabes que estás en pecado, dile, Dios, renuncio al pecado, perdóname. Y si las consecuencias van a venir, ayúdame. Padre, te encargo los jóvenes, señoritas y adultos también. Que la iglesia de Cancún pueda estar despierta en contra del pecado. Que la iglesia de Cancún, que los que has levantado como responsables en la iglesia de Cancún, no se duerman. Que puedan abrir los ojos. Que puedan ver que los pecados han invadido muchas iglesias y se les ha permitido y no han dicho nada. Y han destruido iglesias. El pecado ha destruido familias. Hoy en día puede haber un niño, una niña sin papá o sin mamá por el pecado. Que se pueda entender que hay que odiar el pecado. Padre, ayúdanos a los cristianos a aborrecer el pecado, a no coquetear con el pecado,
a no pensar que somos fuertes, que tenemos el control de ello. David no tuvo el control. Salomón no tuvo el control. Padre, ¿puedes ayudar a aquellos que tienen temor a tu palabra? ¿Puedes ayudar a los hermanos que dicen voy a retomar el rumbo? Hijo, por favor, Espíritu Santo, ponme tu temor en mí y ayúdame a abrir los ojos. Y aquellos hermanos que redimiste con tu sangre preciosa, ponnos temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pon temor a las hermanas que por alguna razón se sienten que no las apoyan sus esposos y quizás encuentran más apoyo en un hermano o en un vecino. Que puedan renunciar a eso. Padre, si hay alguien que tiene temor a tu palabra y tiembla a tu palabra, ayúdale. Hermano, hermanito, tú que fuiste alcanzado por Cristo, recuerda que David caminaba y cayó. Y Judas era un discípulo y traicionó. Tienes que tener temor. Y si los que están aquí que no se han convertido, sabes que tu pecado te ha alcanzado, hoy humíllate, hoy ponte de rodillas y dile: Dios, hoy renuncio, hoy quiero empezar un nuevo rumbo, ¿me perdonas? Y aunque te digan te perdono, pero la espada no se va a apartar jamás de tu casa, y le caigo en tus manos. Me gustaría que mientras meditas en la palabra no cantes esta alabanza, sino que la escuches o medita en la palabra. Es grande en la tierra y él morará con el fuego abrasador y él subirá al monte de ¿Has pecado contra Dios? y adorará al Dios de mi salvación. ¿Has pecado contra tu propio cuerpo? ¿Has caído en pecado? Grande en la tierra. ¿Tu pecado te alcanzó? Dile: Señor, mi pecado me alcanzó, pero perdóname.
arruinado la vida de muchas señoritas. Ha arruinado la vida de muchos niños. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder huir del pecado, a aborrecer el pecado, a no jugar con el pecado y a predicar en contra del pecado, a no apapachar el pecado. En ningún hermano, en ninguna hermana, no puedes apapachar el pecado. Tienes que vigilar. Hay una alabanza que dice: tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Aquellos que estamos caminando con Jesús, o aquellos que quieren, han comprometido sus vidas con Dios, esta alabanza es muy preciosa porque dice: tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Díselo con todo tu corazón. Sobre tus pies, por favor, y vamos a ir terminando nuestra reunión. Todos aquellos que quieran cantar esta alabanza es porque han decidido caminar con Cristo. Alumbra mi camino, guíame por tu verdad. Tenme de tu mano. Díselo con todo tu corazón. Díselo, hermano, por favor, díselo, hermana, con todo tu corazón. Muéstrame tu voluntad. ¿Y por dónde debo andar? Dile que te ayude. Dame de tu Aprender de ti, Señor. Hermano, si Jesús te dijera: pídeme algo, ¿qué le pedirías? Sabes que si a mí me dijera: pídeme algo, Amadeo, y le he preguntado muchas veces, si me dijeras que quiero pedirte, pedirte que me ayudes a hacerte leal. Quiero ser tu más leal seguidor. Quiero serte fiel. No quiero errar el camino, Señor. Hermano, dile a Jesús: tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Una vez más, con todo tu corazón. Tenme de Tu mano, no me dejes resbalar. Alumbra mi camino, guíame por tu verdad. Muéstrame tu voluntad y por dónde debo andar. Dile que te dé de sus fuerzas. Dame de tus fuerzas cuando ya no pueda más. Porque nadie como tú puede consolarme. Porque nada es comparable a tu presencia. He probado de tu agua, he probado de tu agua y solo eso ya me sacia. Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti, Señor. He probado de tu agua y solo eso ya me sacia. Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti, Señor. Padre, Solo quiero ayúdame a caminar este camino, a no errar.
Muchos en la historia han errado. Padre, ayúdame en mi matrimonio, Señor. Ayúdame en mi ministerio, Señor. Ayúdame en mi vida, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a aquellos que no quieren fallarte. Te necesito hoy hasta el final. Ayuda a las hermanas Voy a ser que a veces batallan con sus esposos. Ayuda a los esposos que batallan con sus parejas. Quiero ser Ayúdanos a todos, Señor. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar Díselo. atrás. Díselo con todo tu corazón. Dile, ayúdame. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. ¿Lo necesitas? Díselo. Quiero servir. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Quiero servir. ¿Me ayudas, Jesús, a serte fiel? Solo vivir ¿Me ayudas a serte leal? por ti. ¿Me ayudas a ser prudente? No quiero ya mirar atrás. ¿Ayudas a mis hermanos? ¿Ayudas a mis hermanas? Ayúdame a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a seguir. Te necesito hoy Hasta el final. quiero servir. Quiero seguir. Solo vivir por ti. Hermano, haz una oración en tu lugar. Mientras Solo tú cantas, hijo, vivir. hermanos, hagan una oración en su lugar y dile, ¿me ayudas? Él te ayuda. Confianza he puesto en ti. Habla con Él. Solo Dile que te ayude. Y a mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva. Pídele que te ayude. Por mí. No quiero ya mirar atrás. Dile que te ayude, hermano, hermana. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Quiero servir. Quiero seguir. Dile con todo tu corazón que te ayude o que te perdone. Solo vivir Él es bueno. por ti. Jesús es bueno. ¿Sabes que Jesús dejó sus tronos, su gloria para ayudarnos a vivir en santidad? Seguirte, Señor. Habla con Él. El Es un momento precio para que hables con Él. de estar junto a ti. He decidido no mirar atrás. Aquellos que van a romper con el pecado, decidan hoy. Tener mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo Háblale a Él. de mí. Habla con Jesús con todo tu corazón y dile, ayúdame a vivir cristianamente. Decido tomar la
Si tú le dices con todo tu corazón, Él te ayuda. Servirte, seguirte, amarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tus misericordias, por hablar a tu pueblo. Padre, te pido un favor, Jesús, que esta palabra que has enviado a los corazones no regrese a ti vacía, que cumpla el propósito por el cual la envías, Señor. Que la iglesia de Cancún pueda huir del pecado, que pueda vigilar que no tiene que entrar el pecado en sus vidas de ningún tipo. Padre, y aquellos que vinieron a esta reunión o están llegando primera, segunda, tercera vez, que puedan renunciar a su pecado. Y aunque saben que les van a venir las consecuencias, en tus manos es distinto. Tú eres bueno, Señor, y tú puedes ayudar a aquellos que ya les ha alcanzado su pecado. Les puedes solucionar el problema y ayudarles, porque tú eres bueno, Señor. Padre, pero como dijeron aquellos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios a quien servimos puede librarme. Pero si no lo hace, de por sí no voy a servir a tu Dios. Que los hermanos digan: yo sé que Dios me puede librar de esta enfermedad, de este problema, de esta necesidad, pero si no lo hace, de por sí voy a seguir amándolo. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dios, aquellos que renunciaron a su pecado, que sepan que van a venir las consecuencias. Y aquellos cristianos que están pagando las suyas, sepan que les espera también una vida eterna, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor y van a cambiar las cosas. Muchísimas gracias, Dios, por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre. Ayúdame